Bien, buenos días, chavos. Ahora sí ya vamos a entrar de lleno a la explicación de esta primera clase. Este tema es bien interesante. Eh, Me gusta mucho hablar de comercio internacional, de las relaciones que tienen los países para poder exportar, importar, de esas transacciones que hacen las diferentes empresas privadas, porque pues ahora sí que es un arte, ¿no? El estudiar la cultura de un país, el saber lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que es permitido, lo que es legal, cómo poder adaptar un producto a un mercado diferente, a una cultura diferente, a otro país, pues eso prácticamente son los negocios internacionales. A mí me gusta mucho esta materia, este tema, y su clase pues es negocios internacionales y franquicias hoteleras. También vamos a platicar acerca de lo que es una franquicia. Por ahí empezamos en la segunda unidad y nos centramos en las franquicias hoteleras a nivel internacional, los principales consorcios que después de haber investigado un poquito, pues me sorprendió el giro de los hoteles. Realmente es un monstruo, ¿no? Las cadenas hoteleras, las franquicias, tienen muchísimos hoteles, muchísimas marcas internacionales. Y México no se queda atrás. México tiene en menor proporción algunas empresas hoteleras mexicanas, pero interesantes, ¿no? Su estructura, su modelo de negocios, y es lo que vamos a tratar en el transcurso de esta materia. Por lo pronto, pues vamos a platicar acerca de lo que son los negocios internacionales, todo lo que es los factores que intervienen en los negocios internacionales, así como las transacciones entre los países, las ventajas, las desventajas, y sobre todo, pues vamos a empezar cómo se da esto de los negocios internacionales, ¿no? Bueno, eh, hablar de negocios internacionales es hablar de exportación, es hablar de importación, pero también es hablar de historia. Yo creo que ustedes han llevado clase conmigo, creo que después de la Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después acerca de cómo las personas nos empezamos a organizar para crear diferentes empresas, diferentes productos. Hemos estado creando diferentes necesidades, ¿no? Las hemos estado creando, hablando de tecnología ya en la actualidad. Por ejemplo, el celular es una necesidad que se creó en los últimos 20 años, yo creo, y en la actualidad, pues la persona que no trae un celular, que la finalidad es pues estar en comunicación, está un poco desconectado, ¿no? Vienen las redes sociales también, que es otra necesidad que creamos en los últimos años, y realmente hablar de cómo hemos estado creando productos, cómo hemos estado creando necesidades, porque los productos se crean a partir de necesidades, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos el caso de Uber, pues teníamos la necesidad de trasladarnos de manera más práctica, más fácil, y pues se les ocurre crear un modelo de negocios basado en taxis particulares o utilizar los carros particulares como modelo de negocios, ¿no? Es algo muy ingenioso, muy interesante. Bueno, hablando un poquito acerca del documento, porque hay mucho de qué hablar. Hablar de negocios internacionales, pues dice que es hablar de transacciones comerciales que se dan entre dos países. Hay que platicar también que a partir de la década de los 60, 70, empiezan a nacer muchas empresas que permiten que existan más productos y que la oferta de productos existe y por consecuente las personas podamos tener acceso a ese producto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, las televisiones o los celulares, ¿no? Los mismos celulares han estado saliendo empresas en los últimos años, por ejemplo, de los celulares, empresas emergentes que han estado elaborando celulares, y esa oferta que hay en el mercado acerca de diferentes celulares, tanto las marcas de prestigio como Samsung, como Apple, como Huawei, este, eh, pues le compiten las marcas emergentes
estas marcas chinas, marcas que a veces nosotros pensamos que son celulares de baja calidad, pero no, simplemente en su país se posicionan, se crean estas empresas y lo más interesante es que esos celulares pues están en todo el mundo y permiten, este es un ejemplo de lo que es los negocios internacionales, permiten el flujo de productos y por consecuente que el precio del producto baje. Si estas empresas no nacen creando celulares de nuevas marcas, las marcas como iPhone, como Samsung o las marcas de prestigio que conocemos comúnmente, pues simplemente los precios serían más caros, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a suponer o a platicar también acerca de las televisiones. Las televisiones han estado disminuyendo su precio. Yo recuerdo en el 2013, 2012, compré una televisión de plasma. Fíjense, la tecnología era diferente, inclusive la tecnología era completamente diferente. La televisión en la actualidad pues es tecnología LED. eh, y son las famosas Smart TV, ¿no? Y vienen saliendo nuevas marcas, nuevas empresas que se están creando, por ejemplo, en Japón, hay marcas que vienen llegando. Acabo de comprar una televisión yo de origen japonés, barata, de 40 pulgadas, la compré en 4,000 pesos. La marca, déjense les comento, es Sansui, ¿sí? No Samsung, Sansui se llama. Y yo pensé que era una marca, pues, sí, cuando la compré dudaba de ella, ¿no? Y me puse a investigar un poco, perdón, y es una marca japonesa. Y los japoneses, pues, eh, se caracterizan como ser, yo creo que los mejores productores de artículos de tecnología, ¿no? La televisión me ha salido buenísima. Yo creo que no le pide nada a otra televisión que tengo, Samsung. Entonces, a lo que voy es que esto nos ha permitido que las televisiones bajen su precio y sobre todo que entren al mercado con un precio accesible para que todas las personas podamos consumirlo, ¿no? En el caso de los celulares, en el caso de las televisiones, y no esté solo hacia un segmento de mercado que puedan pagar ese tipo de productos. Ese es los negocios internacionales, ese es el comercio exterior. Bueno, platicando más acerca de lo que es el documento, dice, pues los negocios internacionales son todos aquellos negocios que involucran transacciones entre las fronteras, ya sea para bienes, servicios o transacciones de recursos económicos. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. Por ahí les pasé un link acerca de una página que se llama, creo que Comercio Aduanero. Está buenísimo esa página, ¿eh? El autor se ve que vive hablar de negocios internacionales, es hablar de comercio exterior, de comercio internacional, de exportaciones, de importaciones. Y aquí a México, pues hablar de eso es hablar de puertos, es hablar de contenedores que ingresan llenos de productos de otros países por el mar. Estos puertos eh, mexicanos están posicionados en estados que la mayoría de estos estados pues fijan mucho su economía en estos containers, ¿no? Por ahí después de que les mande esta clase, bueno, vámonos paso a paso. Yo creo que la próxima semana vamos a platicar de los principales puertos de México, pero lo que voy es que es una página muy buena, se la recomiendo. Vean muchos videos. Realmente esto del comercio internacional, yo creo que es una especialización de ustedes, un perfil que ustedes pueden tomar. Ustedes pueden especializarse, pueden ir a hacer su maestría a otro estado, una maestría de comercio internacional y aduanas. Obviamente, pues váyanse a- al norte, allá donde hay muchas aduanas, ¿no? Con Estados Unidos, por ejemplo, o váyanse a los puertos, para que aprendan mucho. Realmente, creo yo que es un buen tema y forma parte de una especialización para su formación integral de ustedes como futuros licenciados en hotelería. Y obviamente estamos hablando que para poder hacer comercio internacional,
pues estamos hablando de idiomas, de culturas, debes de aprender idiomas, debes de aprender culturas, y si lo mezclas con tu perfil, con tu carrera, creo que puede salir un buen modelo de negocios que tú construyas, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional. Bueno, continuando hablando un poco acerca del el documento, nos dice dos componentes principales, el comercio exterior y el comercio internacional. Dice que el comercio exterior implica las condiciones, formas y contenido del intercambio de bienes y servicios. En otras palabras, son las leyes y regulaciones nacionales que regulan el comercio internacional. Eh, un poco de historia, bueno, les leo lo que es el comercio internacional y luego nos vamos a la historia. El comercio internacional dice que son las operaciones comerciales, las importaciones, exportaciones, la inversión directa que se hacen a nivel mundial en donde participan diferentes comunidades nacionales e internacionales, ¿no? Hablando de historia, bueno, ahí les va. Para poderte platicar acerca de la historia del comercio internacional, pues te platico la historia de México, ¿no? Que es lo que nos enseñan, lo que debemos de aprender, lo básico. México lo que hace Salinas de Gortari dentro de las cosas positivas, porque tiene muchas cosas negativas que yo creo ya sabemos, pero las cosas positivas que hizo, yo creo que la principal fue la apertura comercial. Hay que recordar que el señor tiene una maestría de Harvard, creo, en economía, y pues se abre a la globalización, se abre al comercio internacional. Con él comienzan los tratados de libre comercio grandes. Realmente comienza la, la, las transacciones de bienes y servicios, pues, que vienen de otros países, ¿no? Por ahí me acuerdo que les di economía, platicábamos cómo en la década de los 90, pues yo me acuerdo que para comer Kentucky Fried Chicken o para tener un chocolate Snickers, había que ir a Estados Unidos. Pues era niño, tenía como en el 92, 91, como unos 6, 7 años, y lo que me traía de Estados Unidos cuando viajaba era dulces, porque aquí no había esos dulces, ¿no? En la actualidad, pues tú te encuentras variedad de dulces de Estados Unidos, pero en las décadas del principio de los 90 no. Y la comida tradicional que estaba pegando, que estaba empezando a comercializarse de manera mundial, como el pollo de Kentucky o las hamburguesas de McDonald's, pues solo se podían conseguir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues era el comercio muy cerrado, estaba empezando en todo el mundo la globalización de productos, eh, lo que es el intercambio de bienes y servicios, tanto de exportaciones, que son las salidas de productos a otros países, como las importaciones, que son las entradas de los productos, bueno, que tenemos en menor medida en un país. Y esto fue el inicio, ¿no? Para México, y en la actualidad somos el país con más tratados de libre comercio, creo que eso sí se los platiqué en economía, y es el principio de lo que son el comercio internacional, el entender esas transacciones comerciales, tanto las exportaciones como las importaciones, y sobre todo entender que todos los países a partir de la década de 1950 comenzaron a expandir, a abrir sus fronteras, ¿no? Ya había países, obviamente, que realizaban comercio internacional, pero no a esta escala, a esta medida, por las cuestiones de logística, de comunicaciones, más que nada. Los productos también eran muy pocos, la variedad de empresas que había comerciales. Y yo creo que comienza a partir de la década de los 50 envío masivo e intercambio comercial. Bueno, eso es un poco de historia aquí habla acerca de los fenicios, de Grecia, de Mesopotamia. eh, los fenicios fueron los pioneros del comercio internacional. Y platicar un poco también acerca
de lo que es esto, pues es hablar de exportación, de importación, que esos temas los vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a platicar acerca de los factores. Los factores, dice, ha habido muchos factores que han influido en el desarrollo y el crecimiento de los negocios internacionales a nivel mundial. Entre ellos podemos mencionar, bueno, está la tecnología, dice que la tecnología está expandiéndose constantemente, sobre todo en el área de transporte y las comunicaciones. Lo que yo les mencionaba, se sigue expandiendo y es un factor que ha hecho pues que el comercio internacional o que los negocios internacionales en la actualidad pues tengan una interacción constante. Hay que recordar, chavos, que hablar de negocios internacionales es hablar de transacciones privadas, pero también tiene mucho que ver con cuestiones políticas gubernamentales de cada país, porque, por ejemplo, tú has escuchado cómo Estados Unidos le pone sanciones a todo el mundo, ¿no? A algunos países, como por ejemplo Rusia o Irán, pues esto lo hace como que para castigarlos, para que tengan ellos un castigo por ciertas acciones, sobre todo acciones bélicas, que es lo que ha sobresaltado últimamente. Entonces los castiga y todos los socios de Estados Unidos, los países que son socios, que bueno, pues es la mayoría de los países europeos y por cuestiones de que Estados Unidos los salvó en la Segunda Guerra Mundial, y los financió para su reestructuración, pues obtuvo ese control, ¿no? Japón también es otro país que financió Estados Unidos y que pues tiene ese control Estados Unidos sobre Japón. Entonces, al imponer estas barreras comerciales, pues no permite ciertos commodities o materia prima para poder producir todos los artículos, porque hay que recordar que todo lo que ustedes observan, pues viene y se provee de la naturaleza, ¿no? Los artículos están elaborados por materia prima que se extrae de la naturaleza, que pasa por diferentes aleaciones de producción para poder eh, pasar o integrarse al proceso de producción y poder hacer una computadora, una mesa, una lavadora, un refrigerador, una pared, un ladrillo, lo que tú quieras. Entonces, pared hablando del cemento, ¿no? Entonces, eh, las políticas gubernamentales tienen que ver con los negocios internacionales y obviamente tienen mucha consecuencia las empresas privadas. Otra de los puntos que los menciona aquí como los factores, dice, en los últimos años, perdón, los gobiernos han venido eliminando las restricciones comerciales que existían a nivel internacional. Existían muchas barreras comerciales, sobre todo en la antigüedad, hace 100 años, se han estado rompiendo, han estado surgiendo tratados comerciales para aperturar las importaciones sin necesidad de poner impuestos, que los impuestos aduanales, acuérdense que son los aranceles, entonces no hay aranceles y permiten el flujo continuo de bienes y servicios siempre y cuando pues estén regulados, ¿no? Por ley. Por ejemplo, China, pues ya habíamos estudiado sus bolsas piratas, sus productos que imitan a marcas de prestigio, pues son muy penados, por ejemplo, en Estados Unidos. Es un comercio desleal. Aquí en Durango tú encuentras infinidad de productos made in China, productos piratas que le copiaron a otra marca, y están lucrando con el nombre, ¿no? Esto está muy penado en países de primer mundo como Estados Unidos, como Canadá, como Japón. No lo permiten. ¿Por qué? Porque pues atenta contra la competencia perfecta y contra pues, los negocios internacionales. Entonces, sí, es un factor que ha influido mucho lo que es la eliminación de los aranceles, siempre y cuando vayan de acuerdo a la ley. Otro de los puntos que nos menciona de los factores que han influido en el desarrollo y el crecimiento de los negocios internacionales son las instituciones que brindan una serie de servicios que facilitan en gran manera la realización de los negocios internacionales, ¿no? Hablando de empresas, hablando de instituciones de gobierno, se han creado, les platicaba yo acerca de los puertos, bueno, también a nivel Estado,
Se han creado instituciones gubernamentales de apoyo, tanto a empresas mexicanas como de apoyo o de gestión con empresas extranjeras para que puedan entrar al territorio mexicano y traer pues inversión extranjera directa, generar empleo, sueldos, salarios. Otro punto dice, los consumidores desean tener más información sobre los bienes y servicios que se ofrece en el extranjero. Eh, la llegada del Internet ha traído un flujo de información increíble. Tú puedes ponerte en contacto con cualquier empresa que tú quieras de Francia, de Alemania, de Japón, de China y hacer esas transacciones comerciales. Y obviamente esto ha influido mucho, ¿no? La comunicación. La competencia, dice, poco a poco se ha vuelto más globalizada, o sea que las empresas están llegando a más países. Eh, hay mayor cooperación por parte de los países en cuestiones transaccionales y la cooperación y los acuerdos entre los países. Bueno, eso es de lo que se habla. Viene algunos riesgos que, pues los riesgos yo creo que como cualquier negocio están latentes, como el fraude, cuando no te pagan, el transporte también es un riesgo. Y luego vienen unos párrafos que habla acerca de las ventajas de los negocios internacionales y de la importancia. Em, dice aquí que, dice, con los negocios internacionales, las empresas tienen la capacidad de obtener un mejor posicionamiento dentro de la competencia por medio de la creación de nuevos negocios en los cuales el cliente adquiere un mayor valor. Tiene la ventaja también de que logra mejorar y aumentar la imagen de la empresa, permite la exportación de recursos e innovaciones y se impulsa el intercambio de los productos, ayuda a ampliar el mercado interno y permite desarrollar economías de escala. Las ventajas de los negocios internacionales es que traen eh, economías de escala, llevan productos a otros países, llevan empresas emergentes, empresas nuevas, y creo que con el comercio internacional se gana todo, ¿no? Siempre y cuando el país tenga la capacidad de hacer gestión con otros países para la entrada de nuevos productos, para que vengan empresas a invertir al país. Creo que esto es el eje principal de la economía y creo que es lo que se busca en una economía de escala, una economía emergente, y de esta manera pues ayudan las empresas internacionales a crecer a un país, ¿no? Económicamente, socialmente, culturalmente, de todo. Entonces, pues eso es a lo que se refiere este documento. Por ahí faltó hablar un poco de la exportación, de la importación. Vamos a platicar, a mencionar las definiciones, junto con ya meternos al tema de los puertos, junto con el otro documento, la próxima clase. Espero poder platicar con ustedes, chavos, ya la próxima clase. Y de mi parte, pues sería todo. Se complementa esta primera explicación con el video que les mandé ahí al grupo de WhatsApp. Eh, espero ya la próxima clase poder interactuar con ustedes para que me platiquen qué entendieron de este primer documento y pues que tengan excelente día, que estén bien, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Bye.